todo el mundo sabíamos dónde íbamos. Porque ya te digo, aunque yo prácticamente sabía la ubicación de Libia, que había sido provincia romana, pero sabía que más o menos era un sistema socialista, tú lo puedes decir, llamar más radical, menos radical, más moderadito, que más o menos se lleve bien con Occidente, pero tú no sabías lo que te iba a encontrar allí. De que tú veas un país que se lleva 30 años pretendiendo modernizar su país, invertir todo el dinero del petróleo en montar universidades, escuelas, proyectos agrícolas, una industria autosuficiente, tener una pesca también autosuficiente, para cuando se agotara el petróleo no depender de Europa o de otros países. Tuve muy triste de que, porque un tercer país, llámese Estados Unidos, llámese cómo se llama, yo quiero tu petróleo, arraso con tu país, porque de eso hoy Libia es un montón de escombros, te meto 100.000 mercenarios, mata a todo el que haya que matar, arraso con tu país y yo me quedo con tu petróleo. Un caos, con una guerra permanente, con asaltos, no hay seguridad, no hay Estado, no hay orden. El otro día nos mandaron un vídeo con unos bombardeos en mitad de Libia, bombardearon un aeropuerto. Bueno, es un caos. Y es un vivero de bandas armadas que exportan a otros países. Ahora lo tienen de vivero de bandas armadas. Es una pena. Es una pena y Occidente no se para a hacerse un análisis de lo que han hecho, en qué han quedado sus actuaciones, para qué han servido. Pues también para perjudicarse a sí mismos, porque esa desestabilización y esa inmigración, eso pues nos estará pasando factura mucho tiempo y veremos a ver en qué queda. Libia, un país desconocido, mediterránea, africana, fértil, desértica, árabe, bereber. Libia, tierra de contrastes, de oro negro y montaña verde. ¿Qué sabemos de su gente? ¿De su cultura? ¿Conocemos su historia? Tras más de 400 años formando parte del Imperio Otomano, a partir de 1900, las diversas tribus que conforman Libia serán colonizadas por los italianos. Con Mussolini, la colonización se acrecienta, asentándose más de 100.000 italianos, imponiendo un nuevo gobierno basado en la sumisión de la población local, la limpieza étnica de ciertas regiones y la violencia generalizada, con la utilización de armas químicas, asesinatos masivos o campos de concentración. Esta colonización enfrentó la resistencia de la población libia. En Libia existen muchas ruinas romanas, que aquello era grandísimo. Bueno, pues eso los italianos se lo llevaron prácticamente todo. Ellos lo tienen como un símbolo, las luchas que llevó Omar Mustá, que les decían el león del desierto, de la lucha contra el imperialismo italiano. Y entonces ellos en las películas las tienen como reliquia, las películas de Omar Mustá, y te la ponían cada vez que iba a algún lado, pues vamos a ver la película de Omar Mustá, el león del desierto, y nos la ponía y con una alegría tremenda, viendo como liquidaba a los tanques italianos, un hombre con un caballo y un fusil. Lo tenía así como un gran símbolo de independencia de Libia. Que si sabéis, Omar Mustá fue ahorcado para humillarlo, como para deshonrarlo en la muerte, y su cuerpo no lo enterraron normalmente sino en medio del desierto para que no se convirtiera en un lugar de peregrinaje. De cierta manera se ha repetido la historia con el linchamiento de Gaddafi, que es heredero de Omar Mustá, y también su cuerpo, dijeron los americanos que lo habían arrojado al mar, ¿no?, para evitar que fuera un sitio de referencia. Nosotros pedimos ir a la tumba y hacerle un homenaje, pero decían, es que eso está en medio del desierto, que eso está muy lejos, que yo no sé cuánto, pero insistimos mucho, nos llevaron. Y allí le pusimos una bandera de Andalucía, con la palabra Andalucía, homenaje a Omar Mustá, que yo creo que fue uno de los momentos más emotivos para un grupo que estaba muy politizado y muy de izquierda, ¿no?
Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1951, Libia consigue su independencia bajo el mandato del rey Idris. El país, fundamentalmente tras el descubrimiento de petróleo en 1959, se verá invadido por empresas, préstamos y bases militares occidentales, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, teniendo un gran poder de decisión sobre la vida del país. En plena Guerra Fría, y con los movimientos de liberación nacional, socialistas y panarabistas en pleno auge, esta situación se hizo insostenible. A nivel interno, dos factores minarán al nuevo país: la realidad tribal, que hacía ingobernable el sistema federal, y los movimientos de oposición política, nacionalistas, panarabistas y socialistas, a pesar de que desde 1952 los partidos políticos opositores son ilegalizados y sus líderes exiliados. La corrupción, la concentración de las riquezas petroleras en muy pocas manos y la deslegitimación del rey terminarán por generar todo un clima de oposición y el surgimiento de un potente movimiento nacionalista libio que abolirá la monarquía en 1969. Salieron de la nada, salieron del rey Idris y dieron eso puesto por la British Petroleum, puso al rey Idris, y en el 69 fue cuando se movilizan ellos para quitarlo, aprovechando que estaba en un balneario, el rey. Dieron un golpe de estado incruento, solo un muerto, y parece que fue por un infarto o algo así. La revolución de 1969 será liderada por un grupo de jóvenes militares, los oficiales libres, quienes desmantelan todas las instituciones de la monarquía y crean un gobierno provisional. Nace la República Árabe Libia, bajo el lema de libertad, socialismo y unidad. El coronel Muammar el-Gaddafi destaca como principal figura del nuevo país. Comienza una nueva época de la historia libia, caracterizada por la búsqueda de una mayor soberanía del país, es decir, una real y efectiva independencia económica y política. Fruto de esta nueva situación será la expulsión de los colonos italianos del país, el cierre de las bases militares occidentales o el control y desarrollo de los sectores estratégicos de la economía, como son la tierra, el agua, el petróleo, la industria o las infraestructuras. Además, desde los diversos gobiernos se potenciará la creación de un poder popular con fuerte participación del pueblo libio, lo cual quedará reflejado en las asambleas y congresos populares, que empezarán a tener protagonismo en la vida libia desde 1971. Los debates que se desarrollaron en estos años en la joven república acerca de su futuro desembocaron en la proclamación de la Yamahiriyya Árabe Libia Popular y Socialista, el 2 de marzo de 1977. La Yamahiriyya supuso una profundización de la revolución social que se propugnaba desde 1969. ¿Qué fue la Yamahiriyya? ¿Quién nos puede hablar de ella? Hombre, de manera muy positiva, porque siempre viajando se ven cosas que uno no puede imaginarse y sirve para formarte una opinión más matizada, ¿no?, de lo que pasa allí. De todas maneras, yo no fui en plan de crítico a sacarle defectos ni nada de eso. Yo iba a ver realmente en qué consistía la revolución libia y demás. Y por cierto, no salí defraudado, me pareció estupendo. Desde el primer momento, con nosotros venía un estudiante marroquí que se llamaba Abdelazi, que le llamamos Abel porque no sabíamos pronunciar bien lo de Abdelazi. Y este hombre nos dijo nada más llegar al aeropuerto: ¿sabes lo que pone en árabe en la puerta de entrada? No somos trabajadores, somos socios. A mí aquello me pareció estupendo, ¿no? Que un socialismo tan perfecto, ¿no? Que eran todos los libios, por el hecho de ser libio y de nacer allí, eran socios de la empresa nacional de petróleo, ¿no? Tenían, digamos, lo que ahora se está reivindicando, que es la renta básica, ¿no? Tú eras agricultor, tú eras patrón de un barco, tú eras trabajador de la industria, tú tenías tu sueldo como trabajador y aparte una asignación anual por el petróleo. Como era un país que prácticamente no tenía industria, no tenía infraestructura prácticamente, pocas carreteras, pocas escuelas, pocas universidades. Su afán era tener una industria mínima, autosuficiente, una agricultura autosuficiente, y todo esto lo hacían con el dinero que ellos ganaban con el petróleo. Era un dinero que prácticamente tú lo veías donde lo gastaban.
Porque en Occidente, si tú eres una petrolera, esos miles de millones tuyos. Y para ti. Pero tú allí veías que se lo estaban gastando y en cosas prácticamente útiles. En buenas carreteras, buenas universidades, buenos colegios, buenos hospitales. Que eso, ya te digo, es lo primero que te enseñaban. Los logros del gobierno de la Llamairilla nos los contaba muy bien una señora, que la madre de Osama, que lo asesinaron luego, decía: yo nací en el desierto, vivía en una casa de barro, que cuando llovía se deshacía. Yo soy analfabeta, he tenido 11 hijos, todos universitarios. Tenemos una casa hermosísima donde se quedaba Leonor. Tenemos una granja con animales. Y tenemos, el gobierno nos lo ha dado todo, nos ha dado el terreno de la granja, nos paga el teléfono, fijo, la luz, el agua, los estudios de mis hijos. Yo soy analfabeta y mis hijos son todos universitarios. Ese es el ejemplo de lo que ha sido Libia. El hecho está que en Libia venían muchos inmigrantes de Egipto, de Túnez, de Argelia, es decir, venían hacia ellos, por tanto era un sitio atractivo. Había también una parte importante de distribución de la riqueza y de cuestiones tan básicas como la sanidad, la enseñanza, pues ahí se veían muchas universidades, muchos universitarios, muchos se venían al extranjero y por tanto había un desarrollo ahí a tener en cuenta. Lo que vimos fue una cosa absolutamente distinta. O sea, yo me encontré con una Libia que se parecía muchísimo a nuestro país, a lo mejor 20 años atrás o 30 años atrás como mucho. Tuvimos la suerte, bueno, entre comillas, una compañera pues le dio un golpe de calor, perdió el conocimiento y a una familia libia nos atendió, le llevó a casa, le dio agua, no sé qué, y claro, estuvimos en su casa, eso no estaba previsto por ninguna organización, para que vieran, y vimos una casa pues, con su sofá de Sky, como lo que había aquí en los años 60, vimos su tele, una casa absolutamente normal y corriente, de una familia media de aquí y que prácticamente vivían como nosotros. No era, es que Libia había alcanzado, esto no es propaganda de nadie, esto hablo de la UNESCO, ¿no? Es el estado de mayor índice de calidad de vida de todo el continente africano. Y los índices de calidad de vida, bueno, pues tienen que ver con la felicidad de su gente, con la vida, la esperanza de vida, la longevidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la gente, yo vi que la gente era feliz, trabajaba poco, realmente el Estado proveía de dinero a la gente, le daba trabajo prácticamente a todo el mundo, pero a lo mejor trabajo que realmente, no sé, había alguna casualidad del Estado que había 7 o 8 personas trabajando para un surtidor, o sea, que no, ahí no se mataba a nadie trabajando, tenían dinero, tenían facilidades para vivir, para comprar casas, para comprar la electricidad gratuita, la educación, la sanidad, absolutamente, y además un país muy relajado, o sea, que realmente nosotros íbamos protegidos, porque en aquel tiempo, después de los bombardeos americanos y todo esto, tenían miedo de que nos podía pasar algo en una delegación extranjera, íbamos muy protegidos, pero que si a alguien más jovencillo de nuestro grupo se le apetecía montarse en el coche de la guardia de la policía, pues se montaba en el coche de la policía, le ponía los pivotes y empezaba a hacer el ganso. O si cuando íbamos a la playa había una patrullera que nos defendía, usamos la patrullera para tirarnos de cabeza al agua, que aquello era un sitio súper relajado y nada como nos podemos imaginar. Hoy no existe el país. Hoy. Lo que yo viví en Libia es que aquello, la sanidad era gratuita, la educación gratuita. Allí era, todo lo que era del tema del gobierno, era público, pero los proyectos los llevaban los comités revolucionarios y las asambleas populares. Allí funcionan por comités revolucionarios en los barrios y de los barrios van para arriba, ¿no? Por sectores hasta llegar al Congreso del Pueblo. El Congreso del Pueblo es donde se decide todo lo que se tenga que decidir en inversiones, dónde va el dinero del petróleo, en qué parte para una cosa, qué parte para otra, y después va a la asamblea y la asamblea son los que lo administran. El poder, en aquel momento el poder lo tenía el pueblo, cuando yo estuve allí. Entonces, ¿qué pasa? Organizan un grupo que controlaba los comités revolucionarios, controlaba a las asambleas populares. ¿Las asambleas populares qué son? Las asambleas populares son en los pueblos, por ejemplo, en Villamartín. Cada barriada tenía una asamblea popular. Entonces, en tu barriada hacía falta, por ejemplo,
un polideportivo para la barriada. Entonces hacían la asamblea popular de la barriada aquella, veían lo que hacía falta en la barriada, lo iban escribiendo, cada barriada escribía lo que les hacía falta y luego todos los pueblos se unían en Trípoli en la Asamblea Nacional que le llamaba, Asamblea Nacional. Entonces yo de mi barriada llevaba, por ejemplo, un colegio, llevaba a lo mejor un centro sanitario, llevaba un polideportivo, entonces lo estudiaban, si hacía falta lo hacía, si no. Y entonces los comités revolucionarios, ¿qué era su trabajo? Controlar a las asambleas populares, para que no se fueran, para que no se desmarcaran del tema. Eso es lo que yo he visto allí, que yo, para mi parecer, lo veo bien. No es igual que aquí, desde luego. Por lo menos el pueblo controla algo, ¿no? Aquí no se controla nada, aquí lo controlan ellos. La mujer estaba muy integrada en las universidades, incluso en el ejército, en los comités populares, había bastantes mujeres, y por allí paseaban las mujeres como cualquier hombre, y si lo miramos a los niveles que podemos mirar a cualquier país de la zona, pues estaba muy avanzado en ese aspecto también, ¿no? El tema de género estaba absolutamente presente todos los días. Y un día lo dedicamos a ver la legislación libia que discriminaba positivamente a la mujer en el transporte, en la educación, o sea, que si el transporte a lo mejor estaba muy subvencionado para los hombres, para las mujeres era gratis, que la universidad estaba prácticamente, pues tenía beneficios siempre a la mujer, había lo que llamamos discriminación positiva. Pero había un problema, que también lo dijeron y las chicas que estaban con nosotros también lo hicieron ver, que es que había una parte de la legislación oficial que tenía el país, pero había otra parte que era la tradición y la religión. Pero claro, ese tipo de revoluciones tiene una trayectoria larga, necesita tiempo, y para cambiar la mentalidad de cientos de años, a lo mejor religiosa, pues requiere no de 10 o de 15 o de 20 años, sino de un par de generaciones. Y realmente pues Libia no ha contado con esas generaciones, y si la mujer gozaba de libertad, me puedo imaginar cómo está hoy con un gobierno de yihadistas, de integristas y de salvajes, apoyados por los wahabitas, ¿no? Y con ese tipo de religión, ¿no? Tuvimos una visita a un cuartel también, donde había muchísimas mujeres, que luego tuvimos además, bueno, era como una anécdota, ¿no? Tuvimos además luego reuniones con mujeres, o sea, todos los días teníamos reuniones era diariamente prácticamente, ¿no? Donde ellos decían lo que estaban haciendo y nosotros incluso fuimos muy críticas, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión que hubo en el hotel, en Benghazi, no era eso. Sí, en Benghazi creo. Tuvimos una reunión con mujeres, y en esa reunión con mujeres yo me acuerdo que nosotros fuimos muy críticas, ¿no? Porque claro, ellas mismas se quejaban de que las mujeres que estaban en los comités revolucionarios, que era como ellas se denominaban, ¿no? Porque luego tenían muchos problemas a la hora de tener pareja, ¿no? Porque ella, por el mundo, o sea, por la mentalidad, en este caso árabe, ¿no? O sea, o musulmán, o no sé cómo decirte, ¿no? Que la mujer no es la que decide, evidentemente, y una mujer que ya dedica su vida pues a los comités revolucionarios, a hacer otras cosas, pues esa mujer no es la persona adecuada para tener hijos con ella y casarte con ella, ¿no? Pero vamos, que eso también ha pasado aquí en España, ¿eh? Y en Andalucía, vamos, que quede claro, ¿eh? Que yo lo digo así de claro porque lo he vivido también en mis propias carnes, vamos. Entonces, que es difícil, que muchas veces la mentalidad puede más que la mentalidad machista o la mentalidad que se tiene por ser de un país distinto, también se puede, o sea, puede con esa historia, ¿no? Y al final pues te das cuenta de que las mujeres pues siguen siendo oprimidas, ¿no? Y en aquella época aquí en Andalucía también, en muchos aspectos, cuando queráis pues hablamos también de eso, que es duro también. Nosotros de la misma Joven Guardia Roja y del mismo PT, pues había también una asociación de mujeres, que era la Asociación Democrática, que se llamaba Asociación Democrática de Mujeres, y entonces pues había esas asociaciones también feministas luchando por los derechos de la mujer, y claro, era una época con Franco pues que todavía legalmente ni siquiera a nivel de papeles y a nivel de eso la mujer tenía las mismas condiciones que el hombre, había mucha desigualdad entre el hombre y la mujer, y entonces se estaba luchando por las cosas muy, muy elementales, ¿no? El tema de la misma independencia de la mujer, el tema de
del divorcio, el tema del aborto también, el tema de la igualdad de salarios, o sea que todo eso, todo lo que ahora se plantea, que se está planteando, no se planteaba entonces, pero entonces sí era una novedad, entonces era nuevo, o sea que en ese momento eran cosas muy nuevas. Te iban llevando a todos los proyectos que yo veía más destacados. Es cuando estaba en plena construcción lo del famoso río, no sé si ustedes por la prensa lo habéis conocido, que era un trasvase de agua desde el interior del Sáhara, pegando prácticamente a la frontera de Chad y Sudán. Habían, buscando petróleo, habían encontrado agua fósil. Entonces este agua era mejor que la que había en la costa, porque la de la costa era más bien mala, con una graduación de sal más bien elevada. Entonces el proyecto consistía en traspasar agua desde 1.500 kilómetros hasta la costa. Estamos hablando de tubos de prácticamente 2 metros, 2 metros y medio de diámetro, en hormigón e hierro. Imagínate construir eso. De eso había 2 consorcios, creo que uno era controlado por varias empresas japonesas y otro creo que era Suiza, con varios países de Europa, porque la habían tenido que dividir en 2 tramos. De hecho, cuando nosotros estuvimos allí, que te estoy hablando del año 64, 65, estaba en pleno desarrollo del proyecto. Y tú sabes que lo primario para un país pues, es la alimentación de la gente. Entonces ellos se marcaron unas metas que era la autosuficiencia en gallina y huevo, por ejemplo, y tenían una granja enorme de gallina y de huevo, comían una cantidad de huevo tremenda, cuando antes ni lo veían. Y el tema del trigo, está hablando, del trigo, que resulta de que eso, con la gana que tenía yo de independencia, es de no depender de nadie, entonces los Estados Unidos le ofrecían trigo a muy bajo precio. Pero ellos se negaban a comprar el trigo a los Estados Unidos porque quería ser autosuficiente. Entonces empieza a producir trigo en pleno desierto. Cuando llegamos al oasis, nos llevaron un oasis. Eso fue la primera vez que yo fui a Libia. Nos llevaron un oasis y cuando llegamos allí le dijimos al que venía nosotros, el Safi, que no me se olvida nunca de su nombre, que era el ministro de Economía de Libia, venía con nosotros todos los viajes. Y cuando llegamos allí le dijimos que era aquello que habíamos visto del aire redondo que estaba en medio del desierto. Dije, no se preocupéis que mañana vamos a llevar todo. Al otro mañana nos levantamos, desayunamos, nos cogieron en Toyota una cisterna delante de agua y otra cisterna detrás, con resfriadores para que fuera el agua fresca, en fin. Y cuando llegamos allí era trigo, en medio del desierto, trigo. Y cada redondela de aquella tenía 20 hectáreas de tierra. Y las sembraban redondas porque tenía un equipo de riego que era redondo, de eso que dan la puerta con las ruedas esas grandes. Era el equipo de riego. Entonces, para que no pisara la cosecha, pues iba por el filo. Y nosotros nos quedamos asombrados, claro, en medio del desierto tú. Aquella cantidad de trigo en el mes de enero, unas pigas así de grandes, en el mes de enero, así de grandes. Y nos quedamos, pues ya ves. Esto es que si no lo ve uno no lo cree. Y otro sitio más también nos llevaron a ver unas parcelas que había grandes, sembrados de naranjo, y con sus casas, sus enseres, sus tractores, sus cosas. Y esas parcelas eran que la habían hecho y la habían repartido a los agricultores, pero dado gratuitamente. Ni tenían que pagar nada ni nada. Que el gobierno lo que intentaba era crear una soberanía alimentaria. En política exterior, Libia se posiciona como un país enfrentado con el imperialismo occidental, dando apoyo a diversos movimientos y grupos revolucionarios en todo el mundo. Esto, unido a sus políticas socialistas, le valdrá la enemistad de Estados Unidos y sus aliados, quienes desde 1981 iniciarán una escalada de provocaciones y ataques que desembocará en los acontecimientos de 1986. A second night of firing into the sky above Tripoli. If there were planes overhead, the Libyan anti-aircraft batteries clearly didn't bring them down. If there were not, it may be just a case of nerves among an increasingly worried Libyan population. Most of the Libyans were terrified during last night's heavy bombing raid. Last night's 2 a.m. air raid took the sleepy capital completely by surprise.
Colonel Gaddafi himself was reportedly unharmed. And to prove the point, Libyan television showed footage of the leader apparently meeting with officials today. Among last night's casualties, 3 of the children of Libyan leader Muammar Gaddafi. Pediatricians said his 15-month-old adopted daughter Hannah died from the concussion of the bomb which hit Gaddafi's headquarters. Severely wounded were his 2 sons, 3-year-old Khamis and 4-year-old Saif al-Arab. Last night's raid took a heavy toll here. Libyan officials admit the hits on Gaddafi's headquarters and some military installations. But the Ministry of Information took us this morning to see for ourselves what damage had been done to one residential neighborhood. One of the damaged houses was the official residence of the ambassador of Japan. He said the U.S. may have been trying to hit an intelligence bureau in the neighborhood. If the American warplanes were aiming to hit the Central Security Force headquarters nearby, they missed badly. Instead, they killed innocent civilians and destroyed civilian homes. The French embassy was clearly hit in the raid, but worst hit of all were the homes of ordinary Libyans. One bomb, which left a 30-foot crater in the middle of the street, destroyed houses on both sides. Families were rendered homeless. Journalists have so far seen 14 dead civilians with many more wounded. The actual figures may never be known. In the hospital, children cried out in pain. Doctors worked hard to treat the wounded. Libyan survivors of the attack were shocked and angry, with their anger directed firmly at the United States. Libya, meanwhile, called on the U.S. through the Belgian ambassador, who represents Libyan interests here, to agree to an immediate ceasefire. Charles Glass, ABC News, in Tripoli, Libya. Bueno, el bombardeo yo estaba precisamente con el Marto y el Juan Marín de Villamartín. Y estábamos en una residencia y los 3 estábamos juntos en esa habitación. Y escuché yo las bombas y me asomé a la ventana y vi cómo las bombas explotaban. Veía los fogones esos grandes, veía los libios cómo tiraban los tiros esos que vienen fluorescentes, que son como balas para despistar los radares o algo de eso. Y todo el cielo lleno. Y se lo dije a esa gente, digo, Guillo, que están bombardeando. Dice, ¿qué va a bombardear? Digo, que no asomas del balcón. Y entonces se asomó Juan Marín y el Marto y dije, que yo, que es verdad. Y entonces dice que yo avisaba a todo el mundo para salir de aquí. Hombre, nosotros estábamos allí también y el que estaba un poco dirigiendo aquello era el secretario del sindicato, que era Paco Casero. Y entonces Juan Marín fue a avisar a Paco Casero y se lo dijo. Y yo, que están bombardeando, Paco Casero estaba troncado, que ya era tarde. Y entonces pues fue cuando Paco ya reaccionó, pues empezó a decir para afuera todo el mundo para afuera. Entonces inmediatamente tomamos una reacción de ordenar la salida inmediata del edificio, todo uno saliese y todo uno se llevase una manta rápidamente, con el fin de que sabíamos de que si hay un bombardero, la lógica es, si afecta al edificio, pues entonces tú estás dentro. Entonces la mejor forma era irnos a una esplanada. El mismo, un compañero que estaba escuchando la radio, dice que están bombardeando Trípoli, que fueron los primeros que bombardearon Trípoli. Y entonces tuvimos que salir rápido, nos invitaron a salir rápido a la residencia y como había un complejo deportivo, pues entonces estuvimos toda la noche en el complejo deportivo en grupo, porque los libios decían no ponerse todos juntos porque si cae una bomba, vaya a ser que nos destruya a todos. Así que hacer el grupo de 7 o 8 y nos poníamos un grupo de 7 o 8 allí, 7 o 8 en el campo de fútbol, en el campo de tenis, en el campo. Todos estábamos esperados y así estuvimos hasta las 5:30 de la madrugada, casi las 6, que ya se paró todo. Aquello no fue un bombardeo en zonas militares, ni aquello no, aquello bombardearon barriadas enteras. Barriadas, entrar la aviación americana y bombardear barriadas enteras. Luego nosotros fuimos a los hospitales a ver lo que habían hecho, niños con los brazos cortados, niños con las piernas, los padres igual. Una carnicería es lo que hicieron los americanos. Y aquello duró un cuarto de hora, el bombardeo duró un cuarto de hora, no creo que duró más. Y pasaron los bombarderos, iban tan hartos los hijos putas, que la artillería libia no los alcanzaba. Es que no podía alcanzar y no veía tú una mala lucecita, ya. Claro, pero eso se liaban a tirar bombas. Y llegamos a un parque que los árboles hacía por 7 dedos, el tronco. Y le habían cortado, como el que corta con una motosierra, habían cortado a rape de tierra. Iba a una tubería, porque era un parque, iba a una tubería
estuvo así. Y todavía el agua estaba hirviendo. Desde las 2:30 a las 3 de la mañana hasta las 12 de la mañana del otro día estaba el agua hirviendo. De la temperatura que cogió de las bombas. Y lo que tiraron fueron bombas convencionales, vamos, que allí no tiraron bombas químicas ni nada, bombas convencionales. Pero allí hicieron, vamos, un daño horrible. A veces lo que vemos en la prensa burguesa de aquí, lo que nos cuenta, como veíamos luego cuando llegamos aquí, que todo lo que escribieron era mentira, todo lo que ponían era mentira. Bombardearon hospitales, bombardeó la casa personal de Gaddafi, que le mataron a una hija que tenía, me parece que era adoptiva, se la mataron a los chiquillas. Iban buscando, seleccionando a este hombre, destruyeron la parte del cuarto de baño que tenía, en fin, el dormitorio. Y luego atacaron hospitales, masacraron a la gente prácticamente. Y las infraestructuras, atacaron las infraestructuras, y ahí te crea una impotencia tremenda, porque ahí tú ves lo que fue una guerra imperialista, ¿no? Cuando unos aviones que están, yo qué sé, a kilómetros para arriba, y te sientes tan impotente, cuando te empiezan a tirar bombas, la tiraban de noche además para crear el pánico en la población. Y eso te crea una impotencia tremenda, y ves los chiquillos llorando y no sabes dónde meterse, y la gente saliendo de las viviendas. Y también demostró eso de que había una gran organización de apoyo al Estado, porque los chavales y las chavalas de los comités populares de barrio, resulta de que salieron con los cosetos, con las picas, montándose con las metralletas en las manos, tirando para la costa, porque pensaba que iba a haber una invasión terrestre. Pero salían de todos lados, tenían las armas en las manos en aquella época, o sea que el ejército era un ejército popular en aquel momento, y entonces estaban preparándose para lo peor, ¿no? Libia quería en todo el Mediterráneo tener un movimiento de paz. Un movimiento de paz donde había muchas personas por ahí, movimientos alternativos y movimientos progresistas que no aceptaban esas agresiones que se hacían a tantos países, y Libia era uno. Entonces nosotros éramos invitados porque nosotros nos cogía geográficamente entre dos bases, como es Rota y Morón. Entonces ellos querían un movimiento pacifista en el sentido de la palabra, pacifista, no a la agresión a los países árabes y a otros países. Entonces, claro, estamos claros que nuestro sindicato, nosotros nos hemos manifestado siempre, que hemos sido contra bases, no hemos aceptado nunca las bases, entonces éramos un sindicato muy aceptable para estos movimientos. Bueno, la Brigada de Jornaleros en Andalucía con Libia nacen a través del Sindicato Obrero del Campo, pero eso quien lo llevaba era el secretario general, que era el que tenía contacto directamente con Libia, que era Francisco Casero, y entonces organiza una brigada de jornaleros de Villamartín, de Lebría, en fin, que íbamos de distintos pueblos. Creamos nosotros aquí en el puerto de Santa María el Frente Cultural del ZOC, del Sindicato Obreros del Campo. Entonces, en un momento determinado, nos dicen que podemos ir que se nos invita a ir a Libia, un grupo de gente, para hacer un intercambio cultural, para ver cómo está allí la situación, para conocer, ¿no?, aquello y conocer también una nueva experiencia, ¿no? Bueno, yo no esperaba ir a Libia, evidentemente, ni tenía pensado ir a Libia, pero bueno, se me presentó esta ocasión como a algunos compañeros y la verdad, bueno, pues me gustó la idea y nos fuimos a Libia. Estuvimos casi un mes en Libia. Yo estuve aquí en Libia 3 veces y otra vez fuimos una brigada de solidaridad contra el desierto. Entonces el desierto estaba avanzando bastante fuerte en Libia y el gobierno estaba muy comprometido. Era un gobierno en aquella época ya con un avance de unas miras ecológicas muy fuertes, y entonces pues fuimos allí a combatir el desierto, sembrando árboles, pero miles y miles de árboles que sembramos. La gente que íbamos de Andalucía, el 90% era gente de campo. Un tío de campo, tú le das una zoleta y le dices, vamos a plantar árboles. Si hoy había que plantar 50.000 árboles, a las 2 horas estaban los 50.000 árboles plantados. Ellos pensaban que todo el mundo era estudiante, decía, con 50.000 árboles tenemos aquí 8 horas. Hace la mayoría gente de campo, jornalero que era la mayoría, pues ya te digo, en 2 horas los 50.000 árboles plantados. Yo creo que ellos mismos creo que nos invitaron, más bien creo yo, por el tema simbólico.
que gente de Europa venga aquí, nosotros no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar. Nosotros le enseñamos nuestro proyecto, evidentemente, y luego cada uno que cuente en Europa lo que le dé la gana. Y la verdad que nos enseñaron muchísimo. Muchísimo. Tuvimos la oportunidad de 2 días de estar de un debate tondagrafi, un debate abierto, sin un tipo de permisa en absoluto. Y fue una cosa agradable de algo que tú habías oído hablar pero que no conocías. Y a raíz de ahí empezó a haber unas relaciones personales. Entonces ellos estaban muy interesados por el tema de Andalucía, que nosotros pudiésemos conocer Libia, y ella se empezó a organizar ciertos viajes de todo tipo, desde gente de la universidad, al mundo del trabajo, de empresas. A mí desde el propio ministerio me plantearon que pudiese influir para las relaciones con Andalucía desde el punto de vista de posibles intercambios comerciales, es decir, que eso también es importante. Y una de las cuestiones que le planteé a ellos era que no teníamos que solamente nos invitasen a visitar eso, que nosotros podíamos hacer algo. Y una de las cosas que le planteamos era por qué no organizábamos expediciones para poder al mismo tiempo que conocíamos el país, plantar árboles. Y la verdad que vinieron varios grupos de 30 o 40 personas, bastante heterogéneas, es decir, de distintos sitios. De Austria, de Suiza, de los países nórdicos, lo que es Noruega, Suecia, Finlandia. Había alemanes, había franceses, había ingleses, había prácticamente de casi todos los países de Europa. Gente del País Vasco, gente de Cataluña, gente de Valencia. Gente de mi Andalucía, menorquines y alemanes, y un marroquí solidario vinieron para ayudarles. Las arenas del desierto que amenazan avanzando, árboles que la detengan, con sus manos van plantando. Y el estribillo dice, Yamahiría, Shorta Shabía, Yamahiría. Te canta solidaria mi Andalucía, es una de las sevillanas, aunque no es que sea una cosa poética ni... Y después la otra dice, jornaleros andaluces van por la montaña verde, donde el futuro de un pueblo poquito a poco florece. Plantaron árboles frutales poniéndole el corazón y a las arenas sedientas regaron con su sudor. Yamahiría, Shorta Shabía, Yamahiría, te canta solidaria mi Andalucía. Jornaleros andaluces van por la montaña verde. Van por la montaña verde, jornaleros andaluces, van por la montaña verde, donde el futuro de un pueblo poquito a poco florece. Poquito a poco florece, plantaron árboles frutales, poniéndole el corazón, y las arenas sedientas regaron con su sudor. Yamahiría, Shorta Shabía, Yamahiría, te canta solidaria mi Andalucía. Pero cuando tú sales de allí, tú puedes decir lo que tú has visto, mentir, tú puedes decir lo que te dé la gana, ¿no? Evidentemente de allí no vino ningún comisario político para decirte, no, tú tienes que decir esto, y habla bien de Gaddafi, y esto, y para arriba. Tú ibas a una cooperativa y te reunías con gente normal y corriente. Gente normal y corriente, que no tiene por qué venderte ninguna moto. De eso, allí de temas políticos no se hablaba. Allí matábamos un cordero y esa mordía bailando, porque la gente de aquí enseguida se arrancaba a bailar sevillana. Lo que se llama esa un rato allí. Eso te enseñaba las instalaciones. Mira, aquí esto es invernadero para cultivar tomate, esto para cultivar lo otro. El agua la cogemos de este embalse. Eso te enseñaba el proyecto. Cuando terminábamos las 3 o las 4 de la tarde, ya había uno matando un borrego de estos por la mañana, despellejándolo. Cuando llegaba por las 4 de la tarde ya estaba el borrego cocinado. Mira, ahora comemos, y cuando llegaba a las 5 o las 6 de la tarde, venía gente de Sevilla, venga, vamos a una sevillanita, yo toco las palmas. Eso es lo que había allí. Que no era... que ahora un meeting, ahora un... sino es un día de campo como tú lo puedes aquí. La rutina de cada día, por la mañana íbamos al Tajo a plantar higueras, a plantar las viñas, que plantamos viñas, cepas de viña en un terreno al que
bautizamos con el nombre de Al-Ándalus y luego por la tarde pues hacíamos charlas. Nos hablaba alguien, por ejemplo, hoy toca agricultura, ¿no? O hoy toca economía, hoy toca sociedad, hoy toca lo que sea. Los temas que nosotros proponíamos, pues por las tardes teníamos las conferencias y algunos días intercalados visitábamos cosas interesantes de Libia, como la Estimanda, la ruina, porque con nosotros iban profesores de historia y ellos tenían otros intereses también, ¿no? Hacíamos muchas visitas que estaban programadas a distintas instituciones y nos daban charlas. Realmente los libios querían explicarnos cómo funcionaba el país, cómo eran las instituciones. Y eso, aunque pueda parecer que podría ser repetitivo y demás, era también muy interesante, ¿no? Porque la revolución estaba demasiado reciente. Estuvimos un mes en Libia y la verdad que yo me lo pasé muy bien, me lo pasé genial, la verdad. O sea que, primero porque estuvimos con gente muy agradable, gente que nos acogieron muy, muy, muy bien, gente que estaban todo el día con nosotros y pendientes a nosotros, y luego porque nos llevaron a visitar muchísimas cosas, ¿no? Cuando uno es joven te impacta casi todo. Cuando uno es joven y no sale de tu entorno, porque en verdad el movimiento jornalero, pues yo creo que en aquella época no se fue de vacaciones nadie. Yo todavía no me he ido con la que tengo de vacaciones, pero nada más que cuando fui a Libia lo consideré que fui de vacaciones. Nunca habíamos ido a ninguna parte, entonces cuando vamos allí, pues la verdad que nos impacta todo. La calidad humana de la gente es tremenda, es una gente solidaria con los demás, amigos de sus amigos. Y a lo mejor lo veías tú, por ejemplo, algo que me impactó mucho era que te daba la mano y se quedaba con tu mano cogida y te ponías a hacerla contigo, y pensaba uno, como pensábamos aquí, ¿no? Digo, a ver si el tipo este es un poco así raro y quiere algo con nosotros. Y es verdad que son formas de ver la vida, y después se cogían de la mano y iban dando, charlando normalmente, y ya está, y se pegaban 2 horas charlando. Entonces me recordaba mucho a Andalucía eso, porque resulta de que los andaluces, cuando trabajaban en el campo, la gente está trabajando y parece que le falta tiempo para terminar la faena, y trabaja, pero cuando se cruza con el vecino en la linde, se pone a salar y ya parece que no tiene nada que hacer. Y se lía a salar y se pega 1 hora salando, 2 horas. Y eso me resultaba a mí también verlo, digo, coño, esto es lo mismo que nosotros, pero de otra manera. Y parece que, y otra cosa es la tranquilidad tan grande que tenía esta gente, ¿no? Una gente súper tranquila, súper pacífico, ¿no? Y un amor a las cosas y a las personas y a los niños tremendo, ¿no? Una humanidad tremenda. Y eso son cosas que te impactan, ¿no? Cuando vienes tú de un mundo tan represivo como nuestro, y que siempre es perseguido y siempre humillado y siempre intentando descubrir el bulto porque que si no te van a llevar a trabajar, que si el cacique este, que si lo otro, que si te va a mandar la Guardia Civil, pues tú vas allí y ves eso que ves, pues te impacta prácticamente todo, ¿no? A partir del bombardeo de 1986, Libia vive una escalada de tensiones con Occidente, que desembocan en el establecimiento de un bloqueo internacional del país entre 1992 y 1999. La Yamahiriya se repliega, dificultando la vida de la población y un desarrollo normal de la política del país. El bloqueo llega a su fin con la leve liberalización de la economía libia, y progresivamente se produce un acercamiento de Libia y su líder Gaddafi a Europa y Estados Unidos. En el año 2001, este acercamiento conlleva la retirada de las sanciones y que el país vuelva a ser visto con buenos ojos por las potencias occidentales. No obstante, Libia destaca en estos años por impulsar una nueva integración de los países africanos, con proyectos como el lanzamiento de una serie de satélites de comunicación y la creación de una moneda en el continente. Esta situación hará recelar a ciertas potencias europeas como Francia, con grandes intereses en el África subsahariana. Esto, unido a las importantes reservas de crudo del país, codiciadas por las grandes empresas petroleras, explican que a partir del 2009, Libia y Gaddafi volvieran a ser objeto de criminalización en Occidente. El apoyo con dinero y armas a los grupos de oposición interna desembocaría en la llamada Primavera Árabe y la intervención militar de la OTAN y la ONU en el año 2011.
Pero todas las pruebas, aunque no hemos hablado de ese tema, todas esas supuestas pruebas sobre las que se basa la intervención extranjera sobre Libia eran absolutamente falsas, y ya lo dijo el primer presidente impuesto por la OTAN, pero también lo ha dicho el Parlamento británico, que también estuvo muy implicado allí en el informe parlamentario que salió creo que en 2014-2015, donde se decía que no había habido ninguna revuelta en demanda de libertad, de democracia, de partidos políticos, ni nada que se parezca, que simplemente era una serie de yihadistas que querían implantar un estado medieval del tipo de corte del que está en Arabia Saudí o en Emiratos o en Kuwait o en Qatar, ¿no? Entonces, yo creo que es sintomático y que todo el mundo debía saber que todo lo que se nos contó para derrocar a Libia era absolutamente mentira, que esas mismas mentiras se han ido utilizando en países diferentes. Pues entonces cuando vemos la destrucción de Libia, por ejemplo, aparte del bombardeo a que hoy, la destrucción que tiene, que es un país tan avanzado, como que es el país más avanzado de África en aquel momento, y hoy es un mercado de esclavos, no sabemos quién está gobernando allí, no sabemos quién controla el petróleo, se ve que hay mafia organizada de las multinacionales petroleras, que están saqueando los recursos naturales del país libio, ¿no? Entonces, acabando con Libia, ya lo anunció Gaddafi, si acabáis conmigo, con el gobierno libio, vais a conocer la invasión de africanos que vais a tener, porque claro, estamos destrozando sus economías, sus países, pues esta gente tiene que vivir como todo el mundo. Y en Libia había 2,5 millones de inmigrantes trabajando con todos los derechos. Eso, lo primero que hicieron fue atacar y perseguir a estas personas, asesinar a muchas de ellas. Hoy los están vendiendo como esclavos en los mercados libios. Eso es lo que han hecho con Libia. Me parece todo el movimiento súper negativo y nefasto. Lo mismo te pasó en Irak, a otros niveles, pero exactamente igual. Es decir, esto es un error muy grave, pero muy grave, ¿eh? Que no ha aportado nada en positivo y se ha aportado muy negativo. No estamos mejor desde 2011. No estamos mejor. Y si no estamos mejor, esto alguien tiene que hacerse autoutilidad seria. No sé cuál ha sido la ventaja, no lo entiendo. Y nadie nos la explica, ¿eh? Y eso ha dicho gente de la propia ONU, te ha dicho que el proceso no ha sido limpio ni positivo, ¿eh? ¿Qué ha pasado en Libia o en Irak? ¿Quién se está llevando el petróleo de allí? Los chorizos, porque es que están robando el petróleo. Es que van allí, cargan los barcos, ni lo pagan siquiera, les da por vaina a los que mandan allí o los que mandan ahora, o los que han puesto. Y se están aprovechando de eso y del miedo del pueblo, y se está aprovechando de eso para vender petróleo regalado por vagines. Pero de Libia nosotros nos quedó, por lo menos yo personalmente, me quedó un gran recuerdo y me entristece mucho cuando sale la noticia Libia y sale Trípoli, y en algunas zonas pegando Trípoli, como Trípoli es casi igual que Cádiz, está en playa, es como si fuera una isla. Y me entristece, me entristece. Me gustaría algún día en que ya soy muy mayor, ver Libia y verla socialmente como nosotros la vimos. Hay un tema fundamental que siempre pedimos. Ya no pedimos la luna, sino que se respete el derecho internacional. Hay un principio básico que es la no injerencia. Y no se puede uno ingerir en los países ni a llevarle democracia ni a llevarle nada. Cada país tiene su propia evolución y tiene su medio y su organización, y no tenemos derecho a destruirla ni a implantarnos, a imponer nuestras ideas. Esta situación nos tiene que hacer reflexionar y mucho. No solamente ya a la gente de izquierda, sino a las personas, a los seres humanos. ¿Qué está pasando? Que somos incapaces de levantar la voz cuando vemos que están atacando a pueblos, cuando vemos que están masacrando a pueblos, cuando vemos que las personas se cuentan por millones y por cientos de miles los muertos, y no somos capaces de levantar ni de decir nada, ¿no? ¿Qué está pasando en este mundo, ¿no? Y qué está pasando con nosotros, con cada uno de nosotros. Y ya es una cuestión fundamentalmente de humanidad, de sentimientos, de solidaridad. Puede ser de izquierda o menos de izquierda, o puede ser de ningún sitio, ¿me entiendes? No, pero es una cuestión ya de decir, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? En este mundo? Es un tema de los que me preocupa hoy más que nada.
que es un tema que yo creo que nos tenemos que replantear muchas cosas y sentarnos y decir qué está pasando. Que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Grabando. Documental de Libia, Antonio toma 1. Pues bueno, empezamos. Lo primero así facilito. Que tú cómo te llamas, de dónde eres, qué has trabajado, que te presente un poco, para tenerte ahí grabado. Bueno, yo me llamo Antonio, he sido de campo, he sido también de oficial de la construcción, posteriormente, y antes también tuve una pescadería, vamos, que yo vendía también pescado ambulante, bueno, que he sido un poco de muchas cosas para buscarme la vida. Bueno, pues yo soy Rosario Granado y bueno, participé también en uno de estos viajes, yo creo que fue el primero y creo que fue en el año 84. Yo soy Purificación González de la Blanca, soy del colectivo internacional Ojos para la Paz y no sé, algún otro dato, soy abogada y nada, soy amiga de Libia y fundamos el colectivo internacional con motivo de la agresión a Libia. Grabando, 1, 2. Eduardo Rodríguez Galán. toma 1. Soy de San Lucas de Barrameda, la provincia de Cádiz. Soy técnico agrícola. Me dedico normalmente a impartir cursos de formación. Tengo un pequeño campo heredado de la familia y compagino las dos historias. El impartir los cursos y llevar mi campito. Hasta ahí te puedo decir, si quieres más. Bueno, pues yo he nacido en San Lucas de Barrameda, vengo de familia jornalera. Mis abuelos, mis padres eran jornaleros. Yo fui jornalero hasta los 29 años y actualmente pues, me dedico a la impermeabilización de cubiertas, ya a partir de los 30 años. Entonces la infancia de un jornalero en Andalucía, pues creo que casi todos los andaluces la conocemos. Una infancia de vida muy precaria, muy miserable, de trabajo muy mal pagado, muy explotado. Y esa es la vida mía de la infancia que hemos tenido todo el mundo prácticamente en los campos andaluces, ¿no? Bajo las botas de los caciques y de los terratenientes. Esa es la vida que hemos tenido, digamos, mi familia, como la mayoría de todos los jornaleros en Andalucía, claro. Documental, entrevista documental Libia, José María Carrillo. Bueno, yo me llamo José María Carrillo Ramírez, he sido albañil de profesión, también estuve de migrante y fui camarero y también he sido jornalero, por supuesto, zarteado, ¿no? Y bueno, pues ahora soy jubilado y lo que me dedico es a hacer de abuelo prácticamente, porque recoger niños, llevar niños y bueno, y algunas que otras cosillas de hablar con mis amigos y cuando hay jornadas de lucha, pues participar en todas las que pueda. Yo soy, bueno, me llamo Pepa Conde, soy de Almonte, de Huelva. Lo que pasa es que llevo ya en el puerto prácticamente más de 30 y tantos años, es decir que estoy repartida, ¿no?, entre el puerto y mi tierra. Y bueno, yo empecé pues, siendo jornalera, yo empecé a trabajar con 11 años en el campo y estuve trabajando pues hasta que, no sé, pues hasta prácticamente los 20 y tantos así, ¿no?, que ya pues bueno, empecé a trabajar pues limpiando por hora, haciendo siempre en hostelería y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora actualmente, bueno, me saqué el título auxiliar de enfermería, actualmente soy auxiliar de enfermería y trabajo en una residencia de mayores. Esa es un poco la síntesis de mi vida. Vale, y... profesional, claro. Sí, soy Juan Marín, de Villamartín, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Empiezo en el año 1973 y todavía estamos en el sindicato donde
llevamos toda una vida y una historia. Para mí y para muchos compañeros y compañeras en toda esta zona, este sindicato nos ha llevado a tener no solamente historia, sino a tener mejoras tanto económicas como sociales como culturales. Pues yo me llamo Pedro Moreno y yo militaba en el PT en la transición y entonces pues estaba muy relacionado con el Sindicato Obrero del Campo, con toda la gente que militaba en ese sindicato. Y por eso participé, pues, por eso creo yo que Paco Casero y el Sindicato Obrero del Campo pues, nos invitaron a Rosario y a mí a participar en la delegación a Libia. ¿Dónde naciste? Yo nací en un pueblecito que está al lado de Sevilla, que se llama Tomares. Soy Juan Luis González, soy miembro de Ojos para la Paz. Hace, creo que ya 3-4 años, me fichó Puri, que nos conocíamos de mucho tiempo antes, de otras movidas ecologistas. Y como llevamos un tiempo escribiendo sobre temas geopolíticos con una línea de trabajo muy similar a la del resto de miembros de Ojo, pues me llamaron para si me interesaba entrar en la ONG y inmediatamente dije que sin dudarlo que sí, entonces estamos trabajando juntos en este tema. Bueno, soy un andaluz que se llama Pablo de Acero Rodríguez, soy de Marchena, nací en el 48 y he intentado ser una persona coherente con unos principios de defensa de unos valores y de una ética. Y te he intentado en toda mi vida pues, devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha estado dando. Y por tanto compartir esa responsabilidad hacia la sociedad donde he vivido. Venga. Soy de Villamartín, me llamo Manuel Copete Cama, el Martu. Soy de Villamartín, nacido en Villamartín, criado en Villamartín. He criado 7 hijos en Villamartín y soy jornalero de toda mi vida. ¿Vamos? Perfecto.